Gaceta de Paz. Medio informativo que se enfoca en el derecho a la paz. Fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, 1,000 tunes ringing in my ear. No time for conversation, 1,000 channels wired to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't see. I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired to disconnect you. Estamos en esta tierra, no aparecimos de un día para otro. Tenemos que venir de un lugar, de una potencia, de una energía, de alguien superior que nos dio la chispa de la vida, ¿no? Más allá de nuestros papás, tenemos que venir de otro sitio. Llámale ¿qué? Energía, llámale Dios, llámale universo, lo que tú quieras. Y se dice que todos esos espíritus, todas esas almas que están por allá flotando en la matriz divina de Dios, decidimos conscientemente venir a esta tierra. Y decidimos venir a vivir la vida que estamos viviendo hoy. Y algunos me podrán decir, y yo lo he dicho, la valiente elección que hice, ¿no? Pinche vida que vine a vivir. Pero la elegiste. Y ahora vienes a jugarla, vienes a vivirla. Entonces, ¿despertar de qué? Cuando venimos de allá de Dios, estamos con todo el conocimiento, con toda la energía, conectados. Pero al entrar aquí ya a la tierra, al nacer, se nos borra todo, se nos borra el cassette. Y todo ese conocimiento universal se queda guardado, pero se nos olvida. Porque la misión al llegar aquí es recordar, es volver a aprender. Llegamos aquí además con un cierto conocimiento, pero tenemos que seguir evolucionando. Es como cuando estabas en la primaria y ya estás aquí y estás cursando el curso. Si reprobamos este curso, pues vamos a reprobar y vamos a tener que volver a pasarlo. Si lo superamos, vamos a poder llegar al siguiente nivel, tal vez a la secundaria energética, ¿no? Y así vamos a seguir creciendo. Entonces el despertar es regresar al conocimiento, reconectarnos con Dios y entonces encontrar a qué fue a lo que venimos a esta tierra. ¿Okay? Realmente, otra cosa importante es que, ¿por qué estamos dormidos? Porque estamos programados a no estar despiertos. Desde que empezamos de chiquitos, en las escuelas nos adoctrinan. Tienes que ser así, tienes que ser un buen muchacho, tienes que estudiar, tienes que bla, 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 bla. Nuestros papás nos dicen, espero que tú vas a ser el que va a salir adelante de la familia y nos va a sacar a todos, y vas a estudiar y vas a después a ser el primero que tiene carrera en la familia. Y nos compramos ese boleto, ¿no? Nuestra novia nos dice, es que yo espero que nos vamos a casar y vamos a tener una casita y la fregada. La esposa ya ni se diga, vamos a tener unos hijos y los vamos a educar en la mejor escuela que se pueda y les vamos a dar la educación. Y entonces nos vamos comprando papeles y creemos que tenemos que responder a todo lo que los demás dicen que debemos ser nosotros. Pero yo les pregunto, ¿eso es lo que queremos ser? Bueno, lo que tenemos que hacer es recordar a qué fue a lo que vinimos acá y empezar a trabajar en eso. No digo que vamos a dejar tirado todo lo demás, no, pero al menos con conciencia estar conectados con el día a día. Porque hay dos cosas muy importantes que nos distraen. Uno, que desde que despertamos estamos con el radio, con la televisión, con la música, no prestamos atención a nada, nunca nos callamos. Como decía Gabo, la ardilla siempre está girando y no paramos, no dejamos. Entonces no hay un momento para entrar dentro de nosotros mismos y encontrarnos y conectarnos otra vez y ver a qué fue lo que vinimos. Esa es una. La otra son dos cosas importantes, el pasado y el futuro. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces nos la pasamos masticando y remasticando lo que ya nos pasó en el pasado. Es que es que yo me equivoqué, es que yo podría haber hecho, y es que a mí me dijeron, y nos damos latigazos a nosotros mismos, y no salimos de esa, y estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y ¿saben qué? Cada vez que recordamos esas situaciones malas, nuestro cuerpo no sabe que ya pasaron, las está reviviendo. Incluso los químicos del cuerpo que se generan son los mismos de la primera vez que cometimos un error, ¿no? Entonces hay que salir de esa trampa mortal que es estar clavados en el pasado. La otra trampa es el futuro, porque cuando estamos pensando en el futuro, ¿en qué estamos pensando siempre? Algo va a pasar. No voy a salir de aquí, me voy a morir antes. Cuando salga no voy a conseguir trabajo,
mi familia no me va a aceptar, no voy a ser suficiente, me van a rechazar. Siempre estamos pensando cosas terribles, ¿no? Y la mayoría de las veces, el 95% de las veces, esos futuros fatalistas no van a suceder, nunca. Yo escuché de un experimento donde pusieron un vasito de esos rojos para cubas hasta abajo de una escalera y desde arriba tiraron 100 pelotitas de ping pong. Dijeron, vamos a ver cuántas caen en el vaso. No cayó ninguna, porque es muy poco probable que caiga alguna. Bueno, lo mismo pasa con los futuros fatalistas, que creemos que nos va a caer una desgracia. El 95% de los futuros fatalistas nunca van a caer en nuestro vaso. No se preocupen, no va a suceder. Pero en todo caso, ¿a qué es a lo más que le podemos temer? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Qué creen ustedes que sea lo peor que nos pueda pasar en esta vida? Morir, ¿verdad? Es la madre de todos los miedos. Pero si decimos que nunca vamos a morir, porque sí, nuestro cuerpo se va a echar a perder un día y vamos a entregar el equipo, literalmente entregar el equipo, ahí está el cuerpo. Pero tu espíritu se va a regresar, va a salir. Tu espíritu es eterno y va a regresar otra vez ¿a dónde? A la casa, a Dios, al universo, a la energía. Entonces, si nunca nos vamos a morir, ¿a qué le podemos tener miedo? Pues ya nada. Cuando se acabe, se acabó. Yo siempre lo comparo con juegos de video. ¿Cuántos de aquí han jugado algún juego de video? Todos. Y cuando empieza el juego, dices, pues tengo ahí como 3 oportunidades y si no me muero, ¿verdad? Y ahí vamos, sin miedo. Porque sabemos que si nos morimos, pues nos van a dar otro chance de jugar, ¿no? Pues la vida es igual. Cuando se acabe esta, y digan, se acabó, podemos elegir otra vez, decir, oigan, quiero volver a ir, porque no pasé el nivel. O sí lo pasé y quiero volver porque voy al siguiente nivel. Bueno, ese es el chiste, entonces ya no hay miedo. Siempre vamos a poder regresar, tendremos más oportunidades para hacerlo, ¿no? Entonces creo que esto es un poquito lo que yo quería decirles, dejar ver si se me queda algo aquí en el tintero. Bueno, tal vez solamente decir, hace rato decía Marcelino, no seamos víctimas, porque siempre decimos, es que alguien más es el culpable de lo que me está pasando. No, nadie te puede hacer lo que tú no quieras, aunque parezca que sí. Y lo que tenemos que hacer es entonces buscar vibrar en vibraciones altas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estamos pensando en odio, coraje, muerte, cosas negativas, nos volvemos imanes de esas mismas vibraciones y nos llega más de eso. Estamos atrayendo eso y no podemos salir de ese círculo negativo. Entonces tenemos que cambiarnos y empezar a vibrar en gratitud, en amor, en paz, en tranquilidad, porque entonces nos volvemos imanes de eso y nos van a empezar a surgir situaciones positivas que nos van a ayudar a salir de esto y demás, y crecer y llegar al siguiente nivel. Yo ahí lo dejo. Gracias por su atención. Miguel, nada más quiero decir una cosa. Ahorita que hablaste de esos sentimientos, seguramente hay mucha culpa aquí. ¿Sí? ¿Sí hay culpa? Sí. Yo supongo que hay mucha culpa. ¿Sí? Es otro sentimiento que está en nuestra mente, que es bajo, que nos limita y que no nos deja salir. Pero eso está en nuestra mente. Y ojo, la culpa está en el pasado, ¿no? La culpa está en el pasado porque es culpa de lo que ya hicimos. Pues ya se fue, eso ya no existe. Y también dirías, hay miedo. ¿Y el miedo dónde está? El miedo es el papá de todo. Sí, en el futuro, no ha llegado. Entonces, ¿para qué le tengo miedo? Sí. ¿Tienes otra cosa? Si desactivan esas dos cosas, podemos ir avanzando. liberan de mucha carga, que no les sirve para nada. Nada más para dejar de sonreír. Exacto. Para eso sirve. Si ustedes pueden decidir, quiero sonreír. Gracias, señores. Buenas noches. Mi nombre es Alberto Mingram. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. De entrada quiero felicitarlos por su estancia en este lugar, porque muestran su inteligencia, su madurez, su hombría, de que quieren ser mejores. Y para eso se necesita valor.
valor. Y eso merece un reconocimiento muy especial. Y también un pequeño recuerdo, que hace unos 40, 25, 50 años o un poco más, acuérdense que ustedes fueron un espermatozoide y fecundaron un óvulo. Y ese óvulo formó una célula. Y esa célula formó un embrión. Ese embrión formó un bebé. Y ese bebé nació y hoy es un hombre. Un hombre inteligente, comprometido con la vida, por eso está aquí, y consciente que la vida hay que ser feliz. ¿Qué es la adicción? Simplemente se perdió un poco el rumbo. Cuando tú eres espermatozoide, recorres la distancia que hay entre Nueva York y Australia nadando. Es el equivalente en un lenguaje microscópico. Lo lograste. Después de 3,000 millones de espermatozoides, lo lograste. Todos lo lograron. ¿Por qué ahora no lo van a lograr? Obvio que sí. Porque esa información está en cada una de sus células. Nada más está un poco distraída. Se vuelve a orientar. Y nada más. En pocas palabras, ¿qué es una adicción? En tu nacimiento, el cerebro nace con 35 sustancias. Bueno, ustedes nacieron con 33 y un químico externo les produce las otras 35. No pasa nada. Y si no las produce, no pasa nada, porque son ustedes inteligentes. Y están empoderados porque tienen esa inteligencia y van a salir adelante. No hay que perder el rumbo. No hay que perder el rumbo, porque yo fui piloto aviador durante 44 años y cuando pierdes el rumbo, no llegas al destino, si te va a acabar el combustible y te va a hacer un zape tremendo, que hasta la vida puedes perder. Entonces, simplemente, a lo mejor el viento te sacó, a lo mejor el mal tiempo te sacó, no importa, eres inteligente. Si fecundas un óvulo, pues con mayor razón vas a retomar el rumbo y llegar a ese objetivo. Hay dos cosas en la vida: el cambio y la muerte. Y la muerte no existe. Es trascender al siguiente nivel. ¿Sí? También quiero mencionar que un amigo en Uruapan le pidieron su casa para velar un cuerpo de un pariente que se había fallecido, de un vecino. Sí, pues vélalo aquí. Bueno, muy bien, pero este amigo tiene un perico. Dice, oye, pues hay que meter el perico al baño, ¿no? Porque si no, ¿qué se va a ver aquí? Ok. Pasó una semana, a las 2 semanas o 3, le vuelven a pedir su casa para velar otra familia que se había muerto. Oye, disculpe el encaje, pero sí, no hay problema, pasa. Vuelven a meter el perico al baño. Ya pasa los velorios, semanas después, están comiendo y comienza el loro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que este perico, al estar encerrado en el baño, se metían los que iban a ver al cuerpo que se estaban velando y se metían al baño a decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Flagelándose, culpándose. No se pregunten por qué. La pregunta adecuada e inteligente que los va a empoderar es ¿para qué? ¿Para qué me pasó esto? ¿Para qué me cayó la adicción? ¿Para qué? Pues para crecer, para meter la pata y aprender y evitar volverla a meter. En el 2020 fui diagnosticado con cáncer. 2 años de vida, Capi. ¿En qué año estamos? 5. En el 2022 tenía que haber muerto.
No se la creí, no te la creí, no se las compré. Entonces, la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué me dio esta cosa? ¿Para qué tengo este diagnóstico? Pues para crecer. Gracias a este diagnóstico de cáncer, estoy aquí. Gracias a ese diagnóstico de cáncer, conocí las 5 leyes biológicas. Gracias al cáncer, participo en el programa de radio de Pepe Becil, el autor del libro. Gracias al cáncer, conocí ese libro. Gracias al cáncer, estoy ahora con ustedes. Entonces, que quede claro, ¿por qué? No, es para qué. Usted tiene mucha valía y espero que mis palabras los empodere y sigan adelante. Sean felices y hay que llegar con dignidad a la muerte. ¿Por qué no? Claro que sí. Vale mucho. Felicidades. Gracias, gracias. Yo les digo hola. Hola. Un buen tono de voz. Y contestar a coro, pues nos levanta un poco el ánimo. ¿Qué sienten cuando dicen hola? Y cuando lo dicen así con la fuerza, hola. ¡Hola! ¿Qué sienten? ¿Y en verdad lo sienten o lo piensan? Se siente. Y eso es importante sentir. Ahorita desde la parte de Gabo habla de esa maquinaria que no para. Mis amigos también hablan de ese pensamiento que es el que nos lleva al pasado, al futuro. Pero si un hola fuerte, un buenas noches, un cómo estás, me hace sentir bien, ¿por qué le damos más fuerza al pensamiento que al sentir bien? Y eso en realidad es porque así nos educaron. Y así nos educaron a todos. Nos educaron a ver la vida de los ojos hacia afuera. Y cuando nosotros vemos la vida de los ojos hacia afuera, pues ¿qué pasa de los ojos hacia adentro? Y vivimos para quedar bien con los demás, a los ojos de lo que los demás dicen, hacen. Y nos volvemos dependientes de lo que digan o piensen de nosotros. Y por esa razón viene el sufrimiento. ¿Ustedes quieren sanar? Sí. ¿Para qué? ¿Para vivir mejor? ¿O para hacer que los demás también vivan mejor? Pero ¿y cómo pueden hacer que los demás vivan mejor si ustedes no están mejor? ¿Mande? Claro. Entonces tenemos que trabajar en nosotros. ¿Quién de ustedes en verdad se conoce? A ver, levante la mano el que crea que es libre. 1, 2. 2 personas, 3. ¿Y los demás? ¿No hay libertad? Y si yo les pregunto a cada uno de ustedes qué es para ti la libertad, a lo mejor vamos a encontrar una serie de definiciones tan diversas que cada uno tiene su verdad. Y ante esa verdad, 3 levantaron la mano y los demás dijeron no. Pero en verdad, ¿qué es lo que nos esclaviza? Y lo que nos esclaviza es, en realidad, no saber quién soy. Ahorita nos hablaron de ser un espermatozoide, de conquistar un óvulo, de ganar una carrera. Y esa parte, bueno, les hace en cada uno de ustedes ser exitosos. ¿Por qué? Porque ya ganaron la carrera más importante de la vida. De todos los millones de espermatozoides que salieron, ustedes fueron los que conquistaron al óvulo.
Y eso les da una formación en la carga genética que tiene tanto el óvulo como el espermatozoide. Y la combinación de los dos es el producto de los genes de papá y de mamá. No importa si fuiste deseado o no deseado, si fuiste producto de una violación o no. A final de cuentas, eres la combinación del óvulo y del esperma. ¿Ustedes tienen hermanos? Sí. ¿De mismo papá y misma mamá? Sí. ¿Son iguales? No. ¿Y en carácter? No. Entonces, fíjense cómo, aún habiendo nacido del mismo papá y misma mamá, somos únicos e irrepetibles. Y eso nos hace despertar o darnos cuenta, que eso es la palabra consciente. La conciencia es darte cuenta de la vida. Y cuando te das cuenta de la vida, entonces sí vas a poder saber y determinar si eres o no libre. Y ahorita vamos a ver por qué la pregunta de la libertad y quién es libre. Pero si tú no te conoces, si tú no sabes quién eres, ¿cómo puedes definirte y definir las circunstancias que te rodean? Pero si tú empiezas a conocerte y a cambiar la forma en que te educaron, entonces descubrirás la grandeza de lo que hay dentro de ti. Si yo les pregunto a conciencia, pero a conciencia profunda, ¿quién eres? ¿Qué me contestarían? Y posiblemente, si me hicieran la pregunta a mí, lo más seguro es que contestaríamos diciendo: soy José Becil, casado, contador público, tengo 3 hijos, 6 nietos, y puedo describir todas las actividades que hago, ¿no? Pero en 100 años, ¿quién va a ser José Becil? José Becil ya no existe. José Becil, ya el cuerpo que llevaba el nombre de José Becil ya no existe. Entonces, en verdad, ¿quién eres? Y si tú reflexionas, vas a poder decir que eres un ser espiritual que viene a vivir una experiencia en la materia. Y por eso estamos aquí. Y por eso escogimos el espermatozoide que somos y el óvulo. Y por eso escogimos a papá y a mamá. Que no lo alcanzamos a comprender ahorita es otro boleto. Pero de que es una realidad, es una realidad. Nosotros venimos por la misión de vida. A cumplir una misión. Que puede estar dentro de estas 4 paredes, claro que lo puede estar. Y lo está en cualquier lugar donde estemos parados. Y en esta parte de esta misión de vida, entonces, viéndolo así, podemos comprender, y como decían mis amigos, que la muerte no existe. Y lo más maravilloso para poder entender lo que es la conciencia de vida es ver el cadáver de un ser humano. ¿Dónde está eso que le daba vida a ese cuerpo? Eso que le daba vida a ese cuerpo, ya acabó, ya se fue. ¿Por qué se fue? Porque nada más vino a cumplir una misión y a irse. Pero cuando se fue es porque ya cumplió. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros cuando cumplimos algo? Festejamos y trascendemos porque lo cumplimos. Y lo mismo sucede en el mundo espiritual. Cuando ese ser espiritual cumplió su tarea y su misión aquí en este plano de la materia, deja el cuerpo y festeja ya. ¿Qué nos pasa a nosotros? La separación de la materia de los que nos quedamos se vuelve dolorosa. Y ese dolor es lo que nosotros le llamamos muerte. Pero como nos educaron a ver la vida de los ojos hacia afuera,
no entendemos lo que pasa de los ojos hacia adentro. Y decimos, él o ella se murió. No, no es cierto. Él o ella trascendió. Yo traigo un dolor por una pérdida de contacto material. Al poder comprender esto, entonces vamos a poder comprender las pérdidas que tenemos. Y esas pérdidas que nosotros vamos teniendo en la vida, la pérdida quizá relativa de la libertad física, la pérdida momentánea de la relación y el contacto con la familia, con los seres queridos, un choque, un divorcio, un robo, todas esas van siendo pérdidas. El perder el trabajo, y todas esas van siendo dolorosas. Pero ¿qué pasa dentro de estos actos de la vida que siempre tenemos? Al tomar conciencia de vida, nosotros vamos viendo lo que está sucediendo en mi interior a través de los pensamientos. Y los pensamientos, como lo comentamos ahorita, van del pasado al futuro. Si nos quedamos en el pasado por lo que hice, por lo que sucedió, por lo que provoqué, por lo que me arrastró, por toda esa parte, lo más seguro es que acabemos tristes y deprimidos. Y si nos vamos al futuro, pensando en qué va a suceder, lo iré a lograr, no lo iré a lograr, me irán a aceptar, no me van a aceptar, entonces entra la ansiedad y el miedo. Y si se fijan, todo está en los pensamientos. ¿Ustedes tienen miedo? ¿Sí? ¿Y en qué tiempo están los miedos? Ok. ¿Hay algún miedo que no está en el futuro? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El error? Ese ya pasó. Ya lo cometiste. ¿Qué puedes hacer por cambiarlo? ¿Te da miedo lo que ya pasó? ¿O más bien te da miedo volverlo a cometer? Entonces ya lo mandaste a futuro. ¿Sí? Y eso es lo que hay que aprender a distinguir del pensamiento. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que cuando estamos dormidos no nos damos cuenta de lo que estamos pensando. Y es ahí donde radica la gran confusión de lo que tenemos nosotros. No darme cuenta. No sé si les ha pasado cuando van caminando a algún lugar que dicen, ay, en la madre ya me pasé. Y luego lo primero que decimos, pues en qué venía yo pensando. Ni cuenta nos damos de lo que pensamos. Entonces, si no nos damos cuenta de lo que estamos pensando, estamos viviendo historias que no existen. Y pensamientos que nos están llevando a un futuro, que cuando le doy cuerda a la máquina para estar pensando, entonces es cuando me lleno de miedo. ¿Qué pasa con ese miedo si en determinado momento ustedes paran el pensamiento? Desaparece el miedo, ¿no? Dejaste de pensar, ya no hay miedo. Y entonces hoy, al despertar de la conciencia, y todo viene de aquí adentro, al descubrir lo que estoy pensando, es donde yo voy a aplicar mi libertad. Soy libre de darme cuenta y decidir si quiero seguir pensando en eso o si puedo parar, o si quiero parar mi pensamiento. Si ustedes llegaran a parar el pensamiento y el miedo desaparece, ¿dónde está el ya no hacer las cosas? ¿Dónde está esa parálisis que te producía el miedo? Pues ya desapareció. ¿Creen ustedes que sea fácil parar el pensamiento? ¿No? A ver, ¿y por qué no lo gritan al igual que Lola? Porque lo estamos pensando, no lo estamos sintiendo, ¿sí? Y eso nos está atormentando. Ese tormento es el que no les permite a ustedes disfrutar aún estando aquí adentro. La libertad se goza, el camino se goza y se disfruta, pero ¿cómo?
Siempre nos dicen las palabras, pero no nos dicen el cómo. Hoy nosotros queremos platicar con ustedes para decirles cómo. ¿Les gustaría hacer un ejercicio? Sí. ¿Seguros? Sí. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es platicarles primero lo que vamos a hacer. Y una vez que haya platicado yo, entonces hacemos el ejercicio. ¿De acuerdo? Sí. Vengan. Lo primero que van a hacer es sentarse derechos. Pero espérense. ¿Qué pasó, amigos? Dijimos, vamos a platicarlo primero y luego vemos si lo hacemos o no. Pero no se preocupen, esto siempre pasa y es por el gusto de querer hacer el ejercicio y sonreímos un poquito. Sonreír y la risa siempre ayuda a relajar el organismo. ¿Por qué sentarnos derechos? Si yo estoy sentado así, la realidad es que la energía se atora. Si yo estoy sentado así, la realidad es que la energía se atora. Si yo estoy derecho, la energía fluye. Si yo estoy de pie y estoy bien derecho, la energía fluye. Si estoy acostado, pero bien acostado, la energía fluye. Y esto se los digo porque este ejercicio, bueno, vamos a ver primero el resultado y luego les digo por qué. Una vez que ya vamos a estar bien sentados, entonces por favor no lo hagan apenas estoy explicando. Les voy a pedir que tomen aire por la nariz y que observen, solamente observen cómo entra el aire por la nariz, cómo va pasando por la boca, cómo se va inflando el pecho. Y ahí, en el momento de detener la respiración, yo les voy a decir, detengamos la respiración. Les voy a pedir que se concentren un poquito más para ver si pueden sentir las latidas del corazón. Si no lo pueden sentir, no se preocupen. Sí tienen corazón, pero no están acostumbrados a hacer este ejercicio. Cuando yo les indique, soltarán el aire y observaremos cómo se va desinflando el pecho y cómo va saliendo el aire por la nariz. ¿Está fácil? Sí. Bueno, por último, lo ideal es hacer el ejercicio con los ojos cerrados. Pero, ¿por qué con los ojos cerrados? Porque si lo hago con los ojos cerrados, no me distraigo. Si lo hago con los ojos abiertos, puedo correr el riesgo de distraerme. Pero como esto es un reto de mí para con ustedes, los reto a que lo hagan con los ojos abiertos. ¿De acuerdo? Sí. ¿Lo hacemos entonces? Sí. Sale. Entonces nos sentamos derechos. ¿Listo? Va. Tomamos aire, observamos, detenemos. Latidos del corazón. Soltamos el aire, se desinfla el pecho y sale el aire por la nariz. ¿Me pueden decir en qué pensaron? Ok. Observaron el corazón, observaron la respiración. ¿Qué les preocupó mientras hacían el ejercicio? Que lo hiciera bien, que lo realizara bien. La capacidad de oxígeno que marcaban. Correcto. ¿Y cómo te sientes ahorita? Me siento más descargado. ¿Y los demás? Contentos. Observen. No hubo preocupación por el exterior. No hubo miedo a sentir más que lo que estábamos viendo biológicamente que estaba pasando. Y estuvimos en el aquí y en el ahora. Con este ejercicio descubrimos que sí se puede parar los pensamientos. Y si nosotros comprendemos una persona que le gusta hablar, y le dices, espérame tantito, 2 segundos, por favor. Y luego le dices, ahora sí, ¿qué me decías? No, nada, ya te dije todo. Cuando nosotros interrumpimos al que está hable y hable, que puede ser los pensamientos, con este ejercicio, lo que hacemos es detenerlo y no regresa. Puede ser que regrese después,
A mí me costó mucho trabajo poderlo aprender. Yo trabajé 22 años contra la depresión por un accidente de uno de mis hermanos. Y estuve con psicólogos, con psiquiatras y luego regresé con psicólogos. Y tenía mis distractores y tenía también quizá algunos vicios que fui agarrando. Pero todo eso, el trabajar para salir adelante, la verdad es que me enseñó a despertar a la vida. Y pude comprender lo que en el pensamiento existía. Y eran pensamientos fatalistas, que saliendo muy feliz de realizar un trabajo, en media hora llegaba a otro lugar totalmente deprimido. ¿Por qué? Porque mis pensamientos no paraban. Cuando yo voy descubriendo que los pensamientos existen, pues también existe otra fuerza muy grande dentro de los pensamientos que se llama ego. ¿Han oído hablar del ego? Sí. ¿Qué es el ego? Fíjense. La madre de los defectos. Entre otras cosas. Pero hemos oído hablar del ego y no sabemos qué es el ego. Parte de ello, sí, porque el ego no le importa que estés bien. El ego quiere chantajearte. Ajá. Vivir fuera de nuestra realidad, estar dentro de una fantasía. Correcto. Es una emoción. También. Un esclavo de nuestro cuerpo. También. Y todo esto lo podemos ir complementando. Pero si yo les digo que el ego es un sistema de pensamiento del miedo y de la separación con Dios. Y voy a tomar tus ejemplos. Yo quiero ser el más chingón de este salón. ¿Por qué? Porque así quiero que me reconozcan como el más chingón. ¿Qué pasa si alguien dice, no mames, güey, mejor siéntate y deja de hacer estupideces? Puta, ya te destruyó. ¿Por qué? Porque no te dio el reconocimiento que tú esperabas. Y ese es un sistema de pensamiento por creerme que soy superior a los demás. O a lo mejor pasa al revés y me siento inferior a los demás y me someto a la voluntad de los demás. Y en esa parte también la insatisfacción es muy grande. ¿Por qué? Porque a lo mejor me veo obligado a hacer cosas que no quiero. Y eso es el ego, porque no me deja reconocer quién soy. Y si yo me reconozco como un ser espiritual, entonces el ego no tiene nada que hacer aquí. Sin embargo, si nosotros definimos al ego como un sistema de pensamiento, ¿qué es lo que pasa? Que el ego solamente existe en nuestros pensamientos. Si nosotros somos libres y aprendemos a observarnos, entonces tenemos nosotros la capacidad de ver si el ego está actuando en mi pensamiento o no. Y si veo que está actuando en mis pensamientos, soy libre para decirle alto o para dejar que me siga chantajeando. ¿Quién los puede convencer de esto? Nadie. Solamente ustedes. Y eso es cambiar la forma en que nos educaron. Si nos educaron a ver la vida de los ojos hacia afuera para quedar bien con todos, cuando la grandeza del ser está en su interior, entonces voy a empezar a trabajar conmigo. Entonces voy a empezar a ver qué está pasando dentro de mí para poder decidir en mi libertad qué quiero hacer. Y esa es la verdadera libertad del ser. También, hace rato hablaban de la culpa y decían que ustedes se sentían culpables.
En un juzgado, ¿quién dice quién es el culpable? Ok. ¿Quién los está juzgando cuando ustedes se sienten culpables? Ustedes mismos. ¿Y saben por qué se juzgan? Porque están acostumbrados a juzgar a los demás. El día que ustedes dejen de juzgar a los demás, en ese momento en automático dejan de juzgarse a ustedes mismos. Y el juicio lo que hace es calificar el bien y el mal. Y el bien y el mal es relativo. El bien y el mal es subjetivo. El bien y el mal lo pone la sociedad para poder buscar el bienestar del ser y del convivio con los otros seres. Pero en realidad lo único que existe es la causa y el efecto. Y la causa y el efecto no se juzga. La causa es algo que yo hice, va a traer como consecuencia un efecto el día de mañana. Y ese efecto que estoy viviendo hoy fue la causa de un pasado. Si yo me concentro en observar lo que estoy haciendo hoy, será la causa de un futuro. Lo que pasó, ¿qué podemos hacer para cambiarlo? Nada. Entonces ya suéltalo, ya déjalo, ya pasó. Ahora concéntrate en ti, en tu esencia, para que tengas la capacidad de valorar lo que estás pensando sin juzgarlo. No te sientas mal de lo que llegue a ti, porque si te sientes mal, en automático te estás juzgando. ¿Y qué es lo que juzgamos de los demás? Lo que veo en los demás que no me gusta de mí. Es complicado verlo, pero es una realidad. Si ustedes se observan, dejen de juzgarse y de juzgar a los demás y van a ver cómo empiezan a obtener mayor libertad. Ya llevamos 2, compararse y el juicio. 3, el control. ¿Por qué controlamos? ¿Por qué? Ok, ¿y para qué lo vas a querer el control? ¿Sí? ¿Pero por qué lo quieres tener? Porque te da miedo perder. ¿Sí? Y entonces otra vez viene el miedo. Yo necesito controlar para no caer en esto, para no ser esto, para estar allá. Y en realidad, ¿el controlar les va a permitir que así sucedan las cosas? No. Entonces, ¿para qué controlamos? Si observamos que el controlar es otra vez miedo a perder, entonces podemos parar el pensamiento y dejar de controlar las cosas. ¿Qué pasa si yo hago las cosas lo mejor que lo sé hacer? Pues ya lo hice, ahora deja que fluya. No tengas miedo a perder, porque si tienes miedo a perder y quieres controlar, lo que va a suceder, pero no lo vas a disfrutar. Vas a vivir en un miedo que te va a generar angustia todo el tiempo y la vida de todos modos sigue. Y vas a encontrar puentes falsos que te lleguen a cubrir ese miedo. El dejar de controlar te da la libertad. Y la combinación de estos 3 termina con la negatividad. ¿Cómo se sintieron después de acabar el ejercicio? Tranquilo, ¿no? En paz. ¿Cómo prefieren resolver los problemas? ¿En paz o inquietos? Ok, ¿se sienten más positivos con ese ejercicio? Ok, ¿por qué? Porque el ego no estaba. Si nosotros vamos viendo las cosas y lo vamos haciendo positivo y vamos viendo lo positivo de la vida, entonces el ego va desapareciendo. Y al ir desapareciendo, su sentimiento y su sensación es de paz. Esos son los problemas que vivimos dentro de lo que pasa aquí adentro, pero no nos enseñaron a vivir la vida desde aquí adentro. Hay otros factores rápidamente que son la emoción y los sentimientos. Nosotros podemos vivir la emoción
Y la emoción se da desde dos puntos de vista: hechos reales y pensamientos. Si sucede algo que es real, yo tengo de dos sopas: o lo acepto o no lo acepto. Si lo acepto, entonces viviré el duelo de lo que estoy viviendo. Pero si no lo acepto, entonces estoy condenado a sufrir. ¿Por qué? Porque le voy a estar dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿A través de qué? Del pensamiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y si ustedes se fijan, de esto que estoy hablando es universal para todo ser humano, ¿sí? A mí me pasó y por eso puedo platicarlo y por eso se escribió el libro, para poder dar algunas recomendaciones de cómo rescatarnos a través del despertar a la conciencia de vida. Y ese sufrimiento nos va volviendo locos porque no nos deja estar tranquilos. Cada vez que ustedes recuerdan un hecho, la mente no sabe si es pasado o futuro. La mente lo interpreta como presente, como si estuviera viviendo otra vez ese momento. Y por eso nos atormentan tanto los pensamientos. Sin embargo, también existe otro tipo de emociones, las emociones provocadas por los pensamientos. De repente estamos tranquilos y nos ponemos a pensar y acabamos muchas veces llorando. Acabamos muchas veces nerviosos. Acabamos muchas veces inquietos. ¿Por qué? Porque lo que nos está pasando en la mente, aunque no esté existiendo, ¿sí?, nos está generando una emoción. El generar esa emoción, para mí, me va a traer como respuesta del interior un sentimiento: tristeza, depresión, ansiedad, alegría, algo. Y esa es la comunicación del interior hacia el exterior. Y si yo me doy cuenta de ese sentimiento, vuelve a entrar en mí la libertad de decir: estoy triste porque estoy pensando. ¿Qué quiero hacer con mi pensamiento? ¿Dejarlo fluir o detenerlo? Si nosotros lo detenemos, se acabó la historia y recuperamos nuestra tranquilidad. En la medida que nosotros vayamos aprendiendo a observar la emoción y el sentimiento, lo que vamos logrando es recuperar nuestra sensibilidad. La sensibilidad, así como cuando les dije el hola y después del hola les pregunté qué sentían, esa sensación, esa sensibilidad la teníamos en automático cuando éramos niños. El niño no piensa, el niño se pone a jugar y se cree lo que vive. Pero en determinado momento, al crecer el niño, principalmente en la adolescencia, dejamos de sentir para empezar a pensar. Y entre más adultos somos, más pensamos y menos sentimos. Pero la realidad es que cuando sentimos es más grandioso que cuando pensamos. Y les voy a poner un ejemplo. Ubíquense cuando tenían 4 o 5 años. ¿Ya están? ¿Sí? ¿Les preocupaba qué comer? ¿Les preocupaba qué vestir? ¿Dónde dormir? ¿Y por qué ahora sí? ¿Por qué ahora en la edad de adultos les preocupa todo eso? ¿Esa es tu realidad? ¿Y por qué cuando eras chico no te preocupaba y vivías la misma realidad? En ese momento no había una conciencia, o sea, no había una... ¿O confiabas en tus padres? Las necesidades se volvieron exigencias. Claro, pero ahora tú eras el proveedor. Ahora ya no está papá y mamá que te van a mantener. Pero a ver, yo pregunto, si tú reconoces que eres un ser espiritual, espiritualmente, ¿de quién eres hijo? ¿Y Dios es todopoderoso?
Y si yo soy su hijo, ¿no soy igual de todopoderoso que él? Entonces, ¿qué ha pasado? Que han dejado de confiar en su Padre. Se han olvidado de quiénes son. Y si vieron la película El Rey León, cuando el león está deprimido y triste, le dice, recuerda quién eres. Tú eres mi hijo muy amado. Recuerda quién eres. Y si hemos dejado de confiar en nuestro Padre, claro que nos llenamos de miedo. ¿Qué es lo que necesitamos para recordar quiénes somos? Volver a confiar en la esencia de lo que somos. Hacer a un lado el ego y tener la oportunidad de creer en la perfección de la vida. Y eso, si lo vemos así, observando la emoción, observando el sentimiento, poco a poco vamos a ir recuperando esa sensibilidad como cuando éramos niños. ¿Alguna vez les han preguntado, oye, ¿por qué hiciste esto? Y tu respuesta fue, no sé, me latió, fue una corazonada. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Y ni siquiera lo pensamos y lo hacemos. La sensibilidad te cambia el cerebro por el corazón. Y toda la información que llega a través del corazón. Y el corazón instruye al cerebro. Y el cerebro manda con la función que tiene a todo el cuerpo. En esa sensibilidad yo siento. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué sientes? Esa es tu sensibilidad. Y entre más la gritas, más la sientes. Y entre más en conjunto sea, más se siente, porque replica en todo nuestro ser. Y todos, como dijeron mis compañeros, venimos a aprender de todos. Y eso es algo que no vemos. Es la fuerza energética del corazón lo que nos mantiene unidos a todos. Y el intercambio, aunque sea en silencio de información, es espiritual. En la medida que ustedes sí. Una duda, estamos en una filosofía, cuando estamos en grupos, estoy bonita, de repente se unos videos, ¿es una situación emocional o es un despertar espiritual? Es un empezar a sentir tu cuerpo. Tendrías que entrar a una meditación profunda y preguntarle al corazón qué significa lo que sentiste. Y el corazón te responde. Uno piensa que son sus pensamientos, pero no es cierto. Si nosotros aprendemos a conectarnos al universo, entonces podemos descubrir eso y mucho más. ¿Cómo podemos conectarnos al universo? El pensar es muy fácil y el actuar es muy fácil y lo hacemos de acuerdo a los conocimientos que tenemos. Pero ¿en dónde hay más conocimiento? ¿En la mente y en los pensamientos o en el universo? En el universo. Correcto. ¿Cómo podemos hacer para bajar la información del universo a mi corazón? Pues es lo más fácil de decir, pero físicamente, porque ¿dónde está Dios? ¿Qué sabe? Está lejísimos, ¿no? O cuando menos eso es lo que a mí me enseñaron. Pero si yo descubro que Dios está dentro de mí, ¿cómo lo demuestro? Nosotros tenemos energía. Hay celulares. Y con los celulares, si lo vemos, podemos comunicarnos con alguien a Japón ahorita y verlo físicamente y no hay ningún cable. Y se hace a través de la energía. Si esa energía existe, entonces esa energía también está en nosotros. Y si nosotros hablamos de la energía que existe alrededor del corazón, lo único que tenemos que hacer es conectar esa energía del corazón al universo. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Han oído hablar? Sí. Una comunión con nuestro ser interior. ¿Cómo lo haces? Meditación. Puede ser. Puede ser. Unos
sentimientos encontrados, de recuerdos que pueden hacer así también. No, no, los recuerdos ya es mente otra vez. Hagamos un lado la mente. Vamos a conectar el corazón a través del amor. A ver, güey, ¿qué es eso de a través del amor? ¿Dónde lo consigo? ¿Quién me lo va a dar? ¿En dónde está? No, espérate. Vamos a modernizarnos. Vamos a entender primero lo que es el amor. Y si yo les digo que el amor es la energía suprema de la perfección de la creación, ¿les gusta la definición? Sí. Ok, es una energía, es suprema, es la más poderosa y es la que tiene la capacidad de crear todo. Energía suprema de la perfección de la creación, es perfecta. ¿En dónde está esa energía? En todos lados. Volvamos a la sensibilidad del corazón y bajemos esa información porque nos rodea, dejando de pensar y conectando el corazón al universo. El ejercicio que hicimos de parar los pensamientos te ubica en el aquí y en el ahora. Y en el momento que incrementes tu sensibilidad, en ese momento estarás conectando esa energía con tu corazón. Y vas a tener la capacidad de decir, me latió, porque vino y se captó en el corazón. Y en ese momento la asertividad que tengas la vas a tener en todo momento. Y no volverás a tener el miedo, ni tampoco dudarás de lo que estás haciendo. Y si estás dudando de ello, entonces te darás cuenta que son tus pensamientos quienes te están bloqueando. El ejercicio que hicimos nosotros de la respiración es un ejercicio del inicio de una meditación. ¿Qué es hacer una meditación? Es bajarle todo el volumen a la música para poder escuchar. Y eso se logra observando nuestra respiración. Viendo cómo entra y sale el aire, es como tú puedes conectar con tu interior. Y si tú haces una pregunta, tú vas a poder escuchar la respuesta. Quizá no en esa meditación, pero sí a través del día te mandarán las respuestas. Y si tú estás atento a esa respuesta sin distraerte con tus pensamientos, en cualquier momento lo puedes hacer. Puede haber muchas preguntas que ustedes en su vida, sobre todo en los últimos días, hayan realizado. Y el día de hoy, a través de esta plática, les puede estar llegando las respuestas. Esa es la perfección de la vida, esa es la perfección de lo que hacemos, pero para poderlo lograr se necesita despertar. Y despertar a la conciencia de vida. Ya por último, para terminar, quisiera que hiciéramos un ejercicio más. ¿Les parece? Sí. Venga. Y van a ver qué sencillo es elevar el potencial que tenemos. Por favor, todos y cada uno de ustedes dibuje una leve sonrisa en su cara. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se sienten? Venga. Estuvo chido, ¿verdad? Quiero decirte una cosa, me llamó la atención lo que dijiste del ser bueno, el ser egoísta. Tenemos un problema con el ser egoístas, por no decir un pedote con ser egoístas, porque nos han educado a ver por los demás antes que por nosotros, porque dicen que eso es amor. ¿Sí? Es una creencia y es una total mentira, es una hipocresía de nuestra sociedad. No crean eso, pero ustedes tienen derecho a creerlo
o a no creerlo. Ahorita yo les estoy diciendo que no lo crean. Si ustedes quieren seguir creyendo, créanlo. Así de fácil. ¿Sí? El capitán nos puede decir que cuando nos subimos a un avión, ¿qué nos dicen en caso de un accidente? ¿Qué nos dicen? Si baja la máscara. Las mascarillas, en caso de una despresurización, lo primero que tienen que hacer, si va con un bebé, colóquese primero usted la mascarilla y luego colóquese al bebé. ¿Por qué? Porque muchas veces se la quieres colocar a tu hijo para que sobreviva. No. ¿Y te mueres tú? Te va a creer el payaso a ti y a tu hijo, ¿no? Entonces primero hay que ponerse la mascarilla. ¿Por qué? Porque hay que vivir uno primero, ¿no? No puedes dar lo que no tienes. Tienes que comenzar por ti primero. Fíjense qué importante mensaje nos dan en los aviones. Primero tú. ¿Sí? Primero nosotros. Y luego los demás. Y no es egoísmo. Es realidad. ¿Sí? Así es que yo los invito a que destierren de su mente eso de que es que voy a ser egoísta. ¿Saben por qué estamos aquí? Porque nos ha faltado ser egoístas. Nos ha faltado cuidarnos. Y a lo mejor estamos cargando costales que no nos corresponden, sufriendo por algo que no es nuestro, sintiendo dolor por algo que no nos corresponde. Así es que, si quieren, les gusta la palabra, seamos egoístas. Salvémonos nosotros para que podamos salvar a otros. Si no nos salvamos, va a pasar lo que dice el capitán, nos vamos a morir los dos. ¿Sí? Y ustedes están aquí para salvarse ustedes, uno por uno, uno por uno. Sálvense uno por uno. Necesitamos nosotros que ustedes se salven uno por uno. Y nosotros estamos haciendo nuestro trabajo uno por uno. Estamos en grupo, pero uno por uno. Yo no puedo salvar a mis compañeros. Pero si yo me salvo, puedo inspirarlos. ¿Sí? Puedo ayudarlos. Me ven. Si yo me salvo, se les va a antojar salvarse. Y ustedes aquí que viven en una comunidad tan fuerte, tan cerrada, tan poderosa, tan cercana, ayúdense, pero cada quien sálvese. Cada quien sálvese. ¿Sí? ¿Te quedó mejor eso? ¿Sí? No somos egoístas. Somos seres individuales. Y así nos hizo Dios y así hizo la vida. A alguien se le ocurrió decir que no, que primero los demás. No le hagan caso. Primero ustedes. ¿Ande? Gaceta de Paz. Medio informativo Que se enfoca en el derecho a Plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, 1,000 tunes ringing in my ear. No time for conversation, 1,000 channels wired to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't see. I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired to disconnect.